Pues así, Daniel, ya por fin empezamos con este primer episodio Por fin, de lo que es Izakaya Medianoche. Izakaya de medianoche. Izakaya de medianoche. ¿Izakaya de medianoche o Izakaya a medianoche? ¿Cómo les gusta más? Izakaya de medianoche, yo creo. Izakaya de medianoche. Y platicamos de qué vamos a hablar en este podcast. Tendríamos que retomar de tener que empezar Izakaya a medianoche. ¿Por qué? ¿Qué es un Izakaya, Axel? Un Izakaya, a lo que tengo entendido, es un bar muy japonés, un concepto muy japonés, en donde es un lugar con un afuero muy limitado. Exacto. Por lo que tenemos entendido, puede ser desde 3 personas, porque llegamos a ver Izakayas de 3 personas. 3 personas. Hasta un máximo de que te gusta 20 personas. Menos. El último Izakaya al que fuimos, sí cabían 20 personas. Sí, pero yo creo que ya no entraba en un concepto de Izakaya. El concepto de Izakaya es un tope de 10 personas, pero tiene un porqué, ¿no? No es porque no les alcanzó para la renta de un lugar más grande, ¿no? Sino que el master, como se le dice, o master, pero es su adaptación japonesa, quiere tener un trato muy privado, muy personal con su cliente. Y son clientes que van a estar ahí prácticamente toda la noche, por eso es rentable un Izakaya, ¿no? Es la idea. Porque tengo menos de 10 personas, pero les voy a dar el mejor trato del mundo, un trato súper personalizado. Y pues ellos, al estar consumiendo 4 o 5 horas, ya hice mi noche, ¿no? Y lo vimos. Y lo vivimos. Caímos en los encantos de ese máster. Exactamente. No de una manera muy no caímos tanto en sus encantos. No caímos lo suficiente para que supere lo que gastaríamos en un bar convencional aquí en México. Exactamente. Y esa es más o menos la idea que creo que queremos abarcar con un Izakaya de medianoche, ¿no? Así es. Que gasten dinero. Una experiencia más personal, más personalizada, un trato de tú a tú, o sea, como si estuviera nosotros aquí en nuestra mesa platicando. Así es. Vamos a abarcar experiencias, vivencias, consejos, una que otra anécdota. De las muchas que hay. Buenas, malas, para todo. Para de todo hay, de todo hay. Haya risas, haya. Así es. Haya lágrimas, haya. Así es. Haya de todo. Así es. Pero antes que nada, quisiera yo presentarles a mi compañero de mesa, mi compañero de micrófono. Así es. Estamos sentados con una leyenda, con un máster, con un especialista en varias materias. Estamos con el queridísimo Axel Gaitán. Muchos gustos. Seguramente muchas de las personas que van a escuchar este primer episodio tienen noción de quién soy. No empezamos de esta manera. Ya sé que todavía tenemos una reputación de Axel. Tengo una reputación, exactamente. Todavía tengo una reputación. No puedo decir que es una reputación que esté intocable, pero que no está tan viciada todavía. No. Todavía mantengo. Al menos para este podcast. Todavía no está tan viciada. Y espero que se mantenga. Al menos un par de episodios, ¿no? Cuando lleguemos a esa parte. No quiero tirar mi fachada tan rápido. No quiero tirar mi fachada tan rápido, exactamente. Todavía pertenezco al cuerpo de cazadores de titanes. Todavía no se dan cuenta de que secretamente yo soy el titán acorazado. Todavía no lo saben, qué bueno. Y en una comunidad de élite tal como cazadores de titanes te lograste infiltrar con ese antepasado. Así es, unos dirían que soy casi un softboy. Fuckboy no, porque
nunca ha sido mi estilo, pero a ver, no venimos a hablar de mí, por supuesto que no. No del todo. Pero sí. Soy parte de este dúo dinámico que si se cae a medianoche. ¿Y qué podemos decir de ti, Daniel? Excepcional persona, con esta personalidad mágica y magnética que trae, aunque no lo creas, varias vivencias que tuvimos aquí en territorio nacional, en tierra azteca, han sido gracias a tu personalidad introvertida, ¿no? Que siempre añade ese sazón. Sin duda, no podría negar que la introversión es un factor característico. Eso hace este dúo dinámico, ¿no? Exactamente, tenemos como todo el matiz a todo dar, pero pues bueno, aquí estamos haciendo un podcast, entonces es como parte jugar con esa introversión de una manera interesante. Es la idea, ¿no? Eres un introvertido audaz, porque con su especie. Porque algo puedo decir. Tengo muchos amigos introvertidos porque evidentemente mi personalidad se lleva muy bien con las personas introvertidas. Exacto, sabes convivir sin sacar de la zona de confort de la gente. Alguna vez, ¿no? es que a ver, déjame decirte que alguna vez fui una persona muy introvertida. Aún yo creo que hay matices de lo que fui en algún momento. Todavía es algo visible. Es algo visible, ¿no? Lo puedes notar mucho en cuáles son mis hobbies, ¿no? Claro. Que veremos en algún otro momento. Pero trabajé en mi personalidad y pues bueno, ahorita ya somos el extremo opuesto. Pero me siento muy a gusto estando con mi yo introvertido, no muy en el fondo. Pero ahí sigue. Entonces por eso vaya lo que te iba a decir. De todos los amigos introvertidos que tengo, tú eres uno de los más audaces que tengo, mi estimado Daniel. No te rajaste en muchas cosas, ¿no? Exactamente. Una de ellas, yo creo que la más importante, que yo creo que va a dar como una pauta para que nuestra audiencia y futura audiencia se den una idea de las experiencias que hemos tenido juntos, para poder como llevar sobre la mesa temas de Asia y sus alrededores, todos los tópicos todo lo que lo rodea. Una de las cosas más audaces que me tocó hacer contigo, pues, es viajar a Asia en medio de una pandemia. En pleno coronavirus 2020, apocalipsis. Ahí estamos. Por razones del destino, los dos agarramos maletas y vámonos. Y nos encontramos en Asia, en Japón, en pleno estado de emergencia, ¿no? Pues porque así son las cosas, ¿no? Exactamente. Llevar la vida al límite. Pero ya estaremos hablando más al respecto. Hay muchas anécdotas, muchas historias, muchos tips que brotaron a raíces de estas experiencias. Y vamos a tratar de distribuirlas de una manera agradable para la audiencia, para que puedan conocer un poco más de Asia desde cualquier rincón del mundo. Así, ¿no? Es, porque aparte tenemos las dos experiencias, déjenos decirlos. Daniel y yo nos conocimos trabajando juntos en algo que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, con el tema del podcast. Absolutamente nada que ver. Y fue muy simpático porque justamente el primer acercamiento que tuvimos de manera más personal fue saber que habíamos viajado a Japón ambos casi al mismo tiempo, sin saberlo. Fue un lapso de 2 o 3 meses que por poco coincidimos completamente, y no solo Japón como país, ¿no? Coincidimos casi en rutas turísticas que decidimos tomar. Claro, que también era muy obvio, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es algo de lo que hablaremos, es algo de que hablaremos eventualmente, de que son lugares a los que evidentemente todo el mundo debe ir la primera vez que tiene que ir a Japón. Pero yo creo que sí ayudó mucho a formar un lazo, un enlace
el hecho de que conozcas a alguien que acaba de hacer lo mismo que tú y que es algo que no todo el mundo hace, ¿no? Si bien muchas personas pueden viajar al extranjero, pero que alguien coincida contigo exactamente el país, Sí. las fechas, incluso las circunstancias o los fines del viaje, Un background tan parecido. muy entre parecido, nosotros, y ¿no? conocer a alguien en un lugar tan inesperado es una sensación muy padre. No homo, pero No. Pero sí, sobre todo el lugar, ¿no? Tan inesperado. sí. Después de Alert fue en una construcción. Pero no hablaremos de eso, no, porque no. Un día yo estaba trabajando, Axel dijo que él podía cargar 20 bultos, le dije, bueno, dale, Y si pude. A las pruebas me remito. entonces básicamente es eso. Así es. ¿Qué vamos a encontrar en este podcast? Como ya dijimos, vamos a encontrar principalmente muchas anécdotas, muchas experiencias. Ujú. No me atrevo a decir que somos expertos para nada en ninguno de los temas que vamos a hablar. Podemos hablar desde nuestra perspectiva, pero creo que tenemos una perspectiva muy Basada en muchas vivencias ya. ujú, No puedo decir que. basada en algo tangible, ¿no? Sí. Vamos más allá de lo que que uno puede encontrar en línea. Supuestos ya no son. Exactamente. Ya nadie nos puede contar de lo que vamos a hablar. Exactamente. Que no fue una, no fue dos. Bueno, muchas. Son muchas más. Entonces, Exactamente. de eso, ahora, hemos hablado mucho acerca de lo que son nuestras experiencias Ujú. en Asia, pero hemos hecho mucho énfasis en que ha sido en Japón, pues porque es obvio, el primer acercamiento que todo el mundo tiene a Asia es Japón. Y sin siquiera saber tú que estás enterándote de Asia, ya tuviste un acercamiento en Japón desde que tú como niño prendes la televisión. Así es. Qué interesante acercamiento, ¿no? Una gran publicidad mediática que hizo Japón Ujú. para hacerse tan popular en el mundo. Y es que está en cosas que no te imaginabas. Sí. O sea, ¿qué niño no ha visto alguna caricatura de anime? Llámese, y en muchas generaciones, o sea, desde adultos que vieron Mazinger Z, Astro Candy Boy, Candy. Candy. ¿Cómo se llama la maldita inválida que aventaron por un precipicio? No me acuerdo. Heidi. Bueno, creo que no lo aventaron, creo que ese es un meme, pero para mí lo aventaron. Y yo no tengo manera de refutar lo que me estás diciendo, así que Es Heidi. es Heidi. Y hasta cosas de nuestra generación como Caballos del Caballeros Zodiaco, del Supercampeones, Dragon Ball. Pokémon, Digimon. Entonces, desde muy chicos todos estamos muy expuestos a tanto la cultura asiática como la americana, que ya es Sí. otra cuestión. Déjame decirte que la cultura americana estamos muy expuestos porque somos vecinos. Bueno, estamos en América. Más que nada. Nuestra cultura es americana. Americana. aunque no. Bueno, muy mucho de Estados Unidos. Exactamente. Porque somos vecinos. Porque fíjate que los pocos amigos que he tenido que ya están en Sudamérica Ujú. no tienen un acercamiento tan cercano como el nuestro. Acercamiento tan cercano. Valga la redundancia. con Estados Con Unidos. Estados Unidos. O sea, nosotros estamos en una condición especial justamente Sí. por ser vecinos. Sí, Directos. somos Norteamérica. Somos el único país de Latinoamérica en Norteamérica. ¿Y qué pasa entonces con Japón, que está, creo que 14.000 kilómetros de distancia? Ahí te va. No tomen muy en serio ese número. Igual ya les dije la distancia a la luna y No pasa nada, ¿no? Mira, ahí voy a editar cuál es la distancia. con un loquendazo, ¿no? Así, con lo que andas. Es muy interesante. Mira, este dato no lo saqué de Wikipedia. ¿Lo Me lo sacaste de dijo tu mi amigo Antonio. Fuentes. Mi amigo Antonio. Mi amigo Antonio. Fuentes, créanme, por favor. Créanme, por favor. Fuentes de Ortiz. Fuente de los deseos. No, mi amigo Toño. Por cierto, Ed Maverick, chinga tu madre. Mi amigo Toño es un entrado de la cultura asiática. Seguramente ya lo invitaremos en algún momento. Toño, ven, por favor. Toño, por favor.
Y él fue el que me lo explicó. O sea, los daños los tengo mal, ¿no? Seguramente en algún momento. Échanos un aproximado de. Un aproximado, ahí te habla En aproximado. siglos, y yo creo que no vamos a errar. Los 60, 70. Ya. Justa, y tiene toda la lógica del mundo. Después de que Estados Unidos le dice a Japón, entonces que después de que Japón se rinde, Segunda Guerra Mundial, Japón se rinde, Estados Unidos entra a Japón, tiene ahí milicia, una ocupación, tiene una ocupación, y le dice, a ver, vamos a estar aquí un rato porque no confiamos en ustedes, porque se pasaron de culeros. Y me parece que se estuvieron como casi 10 años. De hecho, actualmente todavía hay ocupación americana en Japón. Eso no sabía. No te sabré decir exactamente el campo militar tal. En una de mis experiencias en Hiroshima, en un bar pude conocer a un soldado americano, estadounidense, que estaba haciendo tiempo en una base en Hiroshima americana. Órale. Y en Okinawa es donde está principalmente la ocupación americana. Hay mucho americano, mucho estadounidense en Okinawa. Okinawa es una isla del sur, es un paraíso tropical. Que tiene un zoológico, ya. ¿De qué hablaremos? No. Ya hablaremos de Okinawa, de todas esas partes, pero bueno. Y vaya, estas fechas tengo un vago recuerdo porque si recuerdas en el Parque Bueno, Parque Bueno en Tokio. Tienen un lago en medio. Sí, claro. Y casi en el centro tienen un templo, el cual no recuerdo el nombre, es irrelevante en este momento, pero seguramente lo voy a traer cuando hablemos del Parque Bueno. Y justamente enfrente hay una placa que conmemora el día en que Estados Unidos le dio su libertad a Japón de regreso. Sí, exacto. Justamente por eso lo tengo un poco en la memoria. Un poco fresco. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno japonés dice, a ver, ya no vamos a ser tan bélicos, ya vemos lo que pasó, ya vemos que sí nos pueden partir la madre. Entonces, vamos a dedicarnos a otras cosas, ¿no? Vamos a crecer económicamente, porque bélicamente, pues evidentemente nos trae cosas muy malas, como segundas guerras mundiales. Y aparte ya llegó un punto que ya no era lógico, ¿no? Es decir, ya pasamos la guerra, ya te ganamos, ya te ocupamos, ya vimos que tienes un potencial para muchas cosas, especialmente industria y economía en general. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso lógico yo como nación que puedo obtener de ti, no? Sí, siguieron la fórmula asiática para el crecimiento económico. Sí. ¿No? La fórmula asiática que le sirvió a Japón, le sirvió a Corea, le sirvió a China. Le está sirviendo a otros países como Vietnam. No sé. Que es, vamos a dedicarnos a lo que es la producción. Después, mientras hacemos ingenieros, nos dedicamos a producciones más especializadas, ya basadas en tecnología. Luego ya desarrollamos nuestros propios productos, diseñamos. Es la fórmula asiática. Sí. ¿Por qué no la hacemos en México? Bueno, porque 4T. Y este podcast no tiene fines políticos. No tiene fines políticos. Y ¿por qué te está contando esto? Estábamos en los 60, 70. Ya me acordé. Entonces, parte de esto dijo el gobierno japonés, ¿sabes qué? Vamos a quedarnos un poco más en la psique mundial. Sí. Parte de esto fue hacer un programa de japonización. Ya. En donde de las cosas que más rating tenían, más populares de la media japonesa, le decidieron invertir el dinero. Que déjame decirte que eso también es parte de la fórmula asiática. Ahorita te voy a platicar los otros dos ejemplos de los otros dos gigantes asiáticos. Exactamente. ¿Cuál fue la media japonesa? El anime. Sí. El anime pegó, le metemos el dinero y básicamente es una gran aportación al Producto Interno Bruto japonés. El anime y lo que lo rodea. Cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Uno piensa que el anime se queda dentro de la caricatura, dentro de unas películas, pero la cantidad de
de aspectos que abarca dentro de la cultura japonesa alcanzó un nivel que ya está tan entrañado que la cultura japonesa como tal está como está gracias al anime en muchos sentidos. Es un hecho. O sea, el anime lo encuentras, o sea, ya dejó de ser tan solo una caricatura y pasamos de la parte consumista, ¿no? Ya explotaron de miles de maneras todos los personajes, los seguirán explotando, pero llega a un punto donde tienes a un personaje de anime diciéndote las reglas para subirte al metro. Cañón. ¿Cuántos animes tenemos de carácter educacional? De cualquier carácter. De lo que quieras. Ahorita tenemos tan solo que se me viene a la cabeza este anime que te enseña acerca del cuerpo humano. Boku no Pico. De carácter no sé. Ya no lo he visto, pero creo que se llama Work on Cells. Ah, sí. No estoy seguro que ese sea el nombre. Es reciente, ¿no? Es y que reciente. te habla de una enzima, un glóbulo blanco, ¿no? Un glóbulo blanco, glóbulo ¿Qué rojo. plagio le hicieron a... ¿Cómo se llamaba caricatura de Cartoon Network? Osmosis Jones. Nunca la vi. Bueno, Osmosis Jones era Pero la ubico, un sí, la super detective ubico. que su pareja era una pastilla, ¿no? Tenemos otro que te explica acerca de ciencia, Doctor Stone. Doctor Stone. Doctor Stone te explica muchos principios básicos de la ciencia, física, química. Pues ya no es una materia muy, pues creo que nunca lo fue, pero también tenemos alquimia. Tenemos, bueno, eso nos enseña alquimia, ¿no? O sea, yo no me pongo a transmutar a mi madre. Porque ya viste lo que pasa desde Pero lo ya vi lo que pasa, pero sin embargo sí nos dejan muchas valiosas lecciones, ¿no? Éticas y morales. Exacto. Tú decides lo que quieres tomar de toda la información que te pasa. Y mira, que era lo que te estaba diciendo, es parte de la fórmula ética, porque lo mismo pasó en Corea. En Corea tienen sus animaciones y demás, pero ¿qué es lo que más vende Corea? Los idols, ¿no? El K-pop, exactamente. ¿Cómo pasó? Empezaron a exportar cosas extranjeras y a nacionalizarlas. Las importaron Exactamente. La industria musical pasó exactamente lo mismo. Pero fue de una época concisa, ¿no? De los 90. Porque importaron en los 90 como tal. En los 90. Haz de cuenta que ya hablaré más a profundidad acerca de eso en el futuro, pero en Corea pasó eso. Importaban como los géneros musicales que se estaban escuchando internacionalmente. En los 90 empiezan a importar lo que son las boy bands de Estados Unidos, porque en Corea maman Estados Unidos, y les empieza a pegar las primeras boy bands que empiezan a tener como un éxito particular de lo que es la audiencia nacional. Empieza a pegar a principios de este siglo, en los 2000. Para el 2010 sus boy bands ya habían llegado de manera internacional. O sea, yo me acuerdo de hace 10 años que ya bandas como Super Junior o bandas como EXO, me parece que fueron de las primeras bandas. No, Girl Generation. Ubicas a las preciosísimas. Yo no soy muy conocedor de pero las ubicas. Boy band, pero obviamente son nombres que en algún punto eventualmente vas a escuchado. Fueron las primeras y tiene 10 años. No es tanto. Es que fue una cuestión de una década que se tardó Corea en tomar una idea, la tomó, la aprendió, la transformó, la trabajó y la sacó de nuevo al extranjero completamente adaptada y mejorada a su manera. Y es muy interesante que lo menciones, porque si te das cuenta, en Estados Unidos las boy bands murieron hace 20 años. Y es una burla. O sea, ahorita, o sea, cuando hay una reunión de los Backstreet Boys de NSYNC, pues ya es como que más nostalgia que me Ten cuidado con lo que vas a decir de NSYNC. No, yo no dije nada negativo. Qué bueno. Porque si no, como dirían mis preciosos NSYNC, bye. Sí, claro, Corea le metió como un dinero, se profesionalizó. Es algo que a mí me costó mucho cuando viví en Corea, porque el K-pop no es ni cercano a lo que más suelo escuchar yo de música, ¿no? Entonces sí tienen bandas de rock, sí tienen bandas de metal, de otros géneros musicales,
Pero son muy extraños porque dejaron de inyectarle dinero a esos géneros hace 10 años. Justamente cuando se empezó a internacionalizar la música coreana. Y es que lo que involucra es una aplicación de la misma fórmula asiática que dices, ¿no? Exactamente. O sea, los grupos asiáticos no es yo en mis 18, en mis 20, digo, ahora se me antoja hacer un grupo, ¿no? O sea, ya llega un punto donde desde niños los están canalizando, desde niños se ubican sus puntos fuertes, puntos a trabajar, para tener un producto que es una estrella completa, sin falla alguna, y que les va a dar una remuneración increíble, ¿no? Ahí lo tienes. ¿Y China? ¿Qué pasó con China? A ver, sin que digan nada antes, ¿dónde crees que aplicó China esa fórmula asiática? ¿En cuestiones generales? En el entretenimiento. En el entretenimiento. Pues es que China hace de todo. Sí, tiene de todo, pero tiene un aspecto que sobresale sobre todos. ¿Tú cuál crees que es? La comida china. Gran punto. Déjame decirte que México es uno de los grandes productores de gran comida china mundial. La gran es. A veces, me atrevo a decirlo, es mejor que la comida china de China. Pues sí, porque los perros de acá están mejor comidos que los de allá. Y no tenemos murciélagos. En los videojuegos. Claro, sí. En los videojuegos fue donde China encontró su... Un título representativo. League of Legends, ¿no? Pero eso es un producto americano. Bueno, era, déjame decirte que ahora ya es parte de China. Pero hasta donde yo me quedé, Corea era quien maineaba, dominaba y aplastaba en League of Legends, ¿no? Pues hay que volver a ver Hay que actualizarme Hay en que el mundial. actualizarte, carnal, hay que actualizarte. Acabo de ver que a fecha de hoy, en principios de octubre, ya habían sacado al equipo mexicano del mundial. Es de lo único que estoy... ¿De qué hablas actualmente? Ahorita en este momento está R7. Mientras grabamos esto, tal vez cuando se publique ya lo sacaron, pero ahorita está en China. Rainbow Seven. ¿Qué pasó con Lion? Rainbow Seven es el equipo hecho de Lion. ¿Sí? Sí. Sí me he escuchado que Seiya, ¿no? Tuvo sus Pero bueno, ese es un tema para otra cosa. Pero ojalá, ahorita yo antes de dejar esto, ojalá que ese equipo latinoamericano, porque es de muchos latinoamericanos, no es de mexicanos. Yo creo que solo hay un mexicano en ese equipo. Ojalá y represente a Latinoamérica. Ojalá. Ahorita están en China, me parece que en Shanghái. Está bien. Ojalá y sí. Ojalá que sí. Les mando amor. Hagan sus quinielas, manden sus predicciones. Sí. Pero lo que estábamos es, ¿qué influencia tuvo contigo, tuvo con todos nosotros la cultura asiática sin tener que ir a Asia, ¿no? ¿Cómo fue nuestra primera aproximación en la cultura asiática desde Latinoamérica? Dime, tenemos que empezar desde una aproximación. Bueno, sí, dime tu aproximación y después vamos a checar cuál fue el momento en que tú dices, ¿qué onda con esto? Quiero saber más de esto. La principal, ya lo dijiste, es el anime. Sí. El anime fue la de todos. Sí. Me atrevo, bueno, la de nuestra generación al menos. De generación y las generaciones que estuvieron antes de nosotros, que nuestros predecesores. Seguramente su primer acercamiento siempre fue la animación asiática. Obviamente va a haber otras cosas, como va a haber alguien que me diga que es que yo tomé Yakult cuando tenía 2 años. El Yakult es una fórmula de un japonés. Esa fue mi primera aproximación, ¿no? Pero yo digo algo que tú... Es algo más personal, porque, a ver, evidentemente la primera acercación, el primer acercamiento realmente objetivo que tuvimos con Asia, evidentemente no fue el anime, porque seguramente fue algún producto que utilizamos cuando no teníamos ni siquiera conciencia. Mi tele era Toshiba, ya me acordé. Mi primera aproximación. Ahí lo tienes, ¿no? La cama en donde acostaron a mi madre mientras me estaba dando algo. Sí, evidentemente puede ser, ¿no? Puede ser. Decía Made in China. Pero a ver, no va eso, o sea, es la primera aproximación consciente que tuvimos con Asia. Evidentemente fue el anime. Bueno, la primera aproximación que tuvimos con Asia que nos interesó. Sí, algo que tú decidías. Decir, quiero esto, quiero... Exactamente. Ya sea verlo, escucharlo, yo quiero esto. Esta es tu primera aproximación consciente. Pero consciente para acercarnos a Asia. Porque, a ver,
a mí me encanta la comida china, pero en toda mi vida, desde niño, cuando iba a comer comida china, que me encanta, la comida china mexicana, yo jamás decía, qué increíble este pollo a la naranja. Quisiera ir a China, no, jamás, ¿no? Ahora está muy cool esto, ya, para de contar. Pero es cierto, la primer acercamiento que tuve, al menos yo, a Asia fue con Japón. Y fíjate que yo creo que la mayoría, muchos amigos que yo me encontré en mi viaje a Asia, todos los de mi generación, por supuesto, porque fíjate que la generación que va después de nosotros, los más pequeños, que bueno, llego pequeños, pero ya 18 o 20 años, ¿no? Hay que aclarar que pues la generación que hablamos son 90, ¿no? Nosotros somos millennials, 90, pero en principios de los sentido 90. estricto del término, ¿no? Sí. Porque actualmente, no es que yo sea como que muy purista en el sentido, pero ya casi agarraron que juventud en general es millennial. Nada que ver. Se terminó en un punto. Hay generaciones actuales que ya son otro término. Ya son otro término. Nosotros somos millennials, ya con achaques, con dolores de espalda, con deudas, sí, con problemas con el SAT. Ya son millennials. Ya no piensen en estos jovenzuelos, ¿no? ¿Qué más quisiera que ahorita despertar de pronto y decir, ay, tengo 20 años, ¿no? Ya sé qué hacer. Pero bueno, tenías que vivir, tenías que cagarla para saber qué no hacer. Exactamente. Entonces, fíjate que esta generación más joven que nosotros, por ahí de los 20 años o un poco más joven, su primera aproximación con Asia es muy diferente. Yo creo que ya abarca más la cuestión coreana, ¿no? Sí, siempre te lo mencionas, pero creo que todos saben hasta por un meme, un lo que sea, algo en redes sociales de BTS, ¿no? No sé qué tan grande sea BTS. ¿Qué es un BTS? Es un grupo de K-pop, ¿no? O sea, es un grupillo por ahí, ¿no? Pero no sé por qué es popular. No te puedo engañar, amigo, no te puedo engañar. En mi cabeza ya está sonando una canción de BTS. Estar tanto tiempo en coreano es gratuito. Porque es una locura, es una locura. O sea, yo escuchaba BTS hasta en las fonditas. No son fonditas, pero es como una... o sea, para que la gente pueda como ubicar de lo que estoy hablando. Exactamente, un restaurantito tipo fondita, pero en Corea hasta ahí escuchaba a BTS. O sea, la señora de 60, 70 años, ahí tenía su BTS, ¿no? A mí me sorprendió mucho eso, ¿no? Y es que es un hecho que no solo es en Corea, ¿no? Es un hecho que no solo es en Corea. O sea, ya para que llegue aquí a nosotros y ya sea algo, pues no básico o fundamental en la cultura general actual. Tuvimos nuestro museo de BTS aquí. Dime si eso no es llegar a un nivel que no te imaginabas. Entonces, en definitiva, sí es un enfoque muy distinto de las generaciones actuales. Así es, pero a nosotros nos tocó el funeral. Muy fuertemente, yo creo. Y a todos estos amigos que yo me encontraba en mi viaje, todos me decían lo mismo, ¿no? Que aunque ahorita estuvieran obsesionados con otra cosa, otros amigos que estaban obsesionados con los idols coreanos, amigos que estaban obsesionados con la tecnología china, amigos que estaban obsesionados con las asiáticas de piel canela que se podían encontrar en Filipinas, por ejemplo. Que esta es una cuestión muy interesante. Déjame te interrumpo. Existió una cultura en Japón se llaman gyarus. Tema para otro podcast. Gyarus. Todos estos amigos tenían interés en Asia, más allá de Japón, pero todos coincidíamos en que todo empezó por Japón. Sí, es como la entrada. Es la entrada fácil. Porque aparte es como una entrada muy amigable. Ahorita ya hay otras entradas amigables, como lo estamos hablando, como es el K-pop, como son los videojuegos. Pero esa primera entrada... porque déjame decirte que pese a que una de las primeras cosas que yo disfruté de Asia inconscientemente fueron los videojuegos. Mucho antes del anime. Pero no tenía conciencia de que era japonés. O sí la tenía, pero no importaba, ¿sabes? Era como disfruto esto que viene de allá, pero no es que quiera saber más de allá, evidentemente. No, eso no. Pónganme mi blog y Roberto y cállense, ¿no? Pero
Pero con el anime fue muy diferente, ¿no? Te mostraban incluso cómo era su estilo de vida idealizado. Porque mira que vas allá y dices, esto no es anime, ¿no? ¿Dónde están mis subtítulos? No entiendo ni más. Sí. ¿Dónde está mi amor? Así es, ¿no? ¿En qué momento voy a ser yo el estudiante de intercambio, ¿no? Que de pronto va a obtener poderes mágicos fenomenales de alguna manera totalmente fantasiosa. Es una total falacia y mentira, ¿no? Es una idealización de su propia cultura, así como decías. Que ya también hablaremos de eso, acerca de cómo ellos mismos idealizan lo que les gustaría ser como personas. ¿Ya alguna vez hemos hablado de esto? Y ya lo tocaremos más a fondo después. Sí, es que es justamente lo que les vende a ellos mismos. Sí, a ellos mismos, exactamente. La imagen de lo que yo quiero, igual y no puedo hacerlo, pero puedo probarlo con eso. Sí, ¿no? porque déjame decirte que la primera vez que fui a Japón, la segunda no, porque yo iba contigo, entonces fue una experiencia muy diferente. Sí, cambia muchísimo. Pero la primera vez que yo fui a Japón, fui solo, evidentemente. Fui sin saber japonés, pues, por supuesto, porque lo normal, ¿no? Porque iba a haber subtítulos. ¿No? Eso me vendieron. Fue sinceramente un viaje muy solitario. Sí. Muy solitario, y eras un espectador constante. Al menos esa fue mi experiencia, ¿no? Y creo que es algo que puedo compartir con muchos, en donde puedes hablar de... Es muy interesante, de todas las veces que he hablado con amigos que han tenido la fortuna de ir, siempre hablamos acerca de lo maravilloso que es Japón, pero creo que nunca he tenido una conversación acerca de alguien conectando con alguien en Japón. No digo que no pueda pasar, pero es muy poco común. Muy poco. Una conexión. O sea, conectar con alguien allá. No tener una conexión, pero conectar con alguien allá, ¿no? Algo de lo cual sí puedo presumir en Corea. Es que es una cuestión cultural exactamente. Muy arraigada, muy de ellos, muy... Y es que eso, y que nadie hable inglés. Mucho menos español. Para empezar, tienes la increíble barrera del idioma desde el vamos, ¿no? O sea... Y todavía sí habla inglés. La verdad es que su inglés no es muy, muy bueno. Lo adaptan mucho, y igual entre ellos se entienden, pero pues uno como que no es ni nativo del inglés ni un experto consolidadísimo en el idioma, pues Taco yourself, my man. Pero tienes razón. Entonces sí que es una experiencia solitaria. Yo también tenía la idea, no es que esperaba, dije no es que yo dijera en cuanto llegue voy a hacer amigos, voy a tener con quién moverme, con quién ir a ver estas cosas, y llegas y pues la verdad es que son cosas muy distintas. Si bien el japonés es muy abierto a recibir extranjeros, es un buen anfitrión, por así decirlo, culturalmente, socialmente, es una experiencia que vas a tener que vivir por tu cuenta y a tu ritmo, ¿no? Sí. Déjame decir que yo no fui con las mismas expectativas que tú. Yo me considero una persona con unas grandiosas habilidades sociales. Yo sí iba casi con toda la actitud y con toda la expectativa de conocer personas. Sí. Si quieres, no en un ámbito más personal, si quieres sin llegar como a otro tipo de límites a los que uno está acostumbrado en países de sangre caliente, ¿no? Como Latinoamérica. Yo estaba consciente de que, bueno, pues tal vez un amigo, ¿no? Puedo hacer un amigo por ahí, un amigo por acá, alguien con quien tomarme unas copas una noche. Nada. Hice muchos amigos, no muchos. Al menos no japoneses. No japoneses, hice un par de amigos extranjeros, pero fíjate, es porque todos teníamos algo que nos conectaba. Y es que justamente al no encontrar o no tener esa correspondencia con el ciudadano japonés, sí. Yo también hice muchas amistades, pero de personas extranjeras. Sí. Y sí tengo amistades japonesas que salieron de ese viaje, pero yo digo que podríamos decir que no es un japonés puro, porque tengo una muy buena amiga de allá, pero ella ya sabía español. Entonces, quita barrera del idioma. Encontraste el diamante en bruto.
Sí, o sea, y aparte ya había visitado muchas veces Ecuador, su novio, en su momento su novio era ecuatoriano. Ya. Oye, ¿y le enseñaste a decir groserías Ya se la sabía. en España? Bueno, pero groserías mexicanas. No, yo sé, ¿No? Yo llegué con... ¡Qué desgracia! Yo llegué y le dije, hola, ¿cómo estás? Y me dijo, ¿qué pedo, perro? Así, Okay. ya se la sabía porque ya había estado en México. Ah. Entonces ya no es un japonés. Eso no es un japonés como promedio, convencional. Ya había visitado Latinoamérica, ya conoce al idioma, ya conocía y le gustaba la cultura. Entonces ¿Se vino a vivir acá? Se vino a vivir a Ecuador. Pues eso es lo que le gusta, entonces, ¿no? Entonces por eso se facilitó una relación Claro. con ella. Y sí me llevó a conocer muchos lados y fue traductora y de muchas cosas. Por cierto, se llama Tsumugi Kawa, por si ve el podcast, un saludo. Pero sí es la diferencia. Ella ya estaba expuesta a factores que facilitaban una relación de amistad con un extranjero. Fíjate, tengo un amigo japonés. Cuéntanos la historia de tu amigo japonés. Mi amigo se llama Seiichiro. Seiichiro, un solo va Seiichiro. Seiichiro. Seguramente lo va a estar viendo porque se lo va a pasar. El primer capítulo del podcast. A Seiichiro lo conocí en Tokio porque utilicé, más por curiosidad que por necesidad, utilicé la aplicación de Couchsurfing. Couchsurfing es una aplicación para encontrar alojamiento gratuito, si no me equivoco. Así es. ¿Qué es lo que obtiene un host de Couchsurfing? Ahí te va. Las personas pueden entrar como host o como viajeros. Entonces tú como host dices, ¿sabes qué? Le pueden caer a mi casa. Estos son los días máximos que para mí están permitidos. Para que no te pases de lanza con mi amabilidad. Y te puedes quedar aquí, ¿no? Algunos te dejan el piso con un futón, otros te dejaban un silloncito. Ya. Tenía mucha curiosidad de utilizar el Couchsurfing, pero no en Latinoamérica, ¿no? Porque pues me encanta México, pero aquí amanezco sin riñones, ¿no? O no amanezco. Entonces dije, sí lo quiero utilizar, pero bueno, la cosa es que dije, bueno, ya, pues esto es lo peor que me puede pasar, ¿no? Que se me meta un noni por ahí, ¿no? Un demonio japonés. No, pues contacté a este chico. Contacté como 4 personas. Dos de ellos ignoradísimo. Una de ellas era una chica que no coincidíamos en fechas. Y Seiichiro fue el único que me dijo que sí, que le cayera. Estuve en su casa 2 noches. Excelente host, ¿no? Muy agradable. Vivía a las afueritas de Tokio, lo cual fue un poco inconveniente, pero vivía muy cerca de Ikebukuro. Entonces la verdad es que las veces que salí con él casi siempre salía como en esa área. Y efectivamente la forma de relacionarme con él, en donde la barrera del idioma podía ser algo que no nos afectaba del todo porque hablaba inglés bastante bien. Pero la forma de relacionarnos sí era muy complicada, ¿no? Mi forma de relacionarme aquí en Latinoamérica, y seguramente la mayoría de las personas que nos van a ver, son relaciones muy cercanas desde los primeros momentos, ¿no? Siempre somos muy amigables, ¿no? Somos muy cálidos. Si aquí hay clic desde el principio, sí, solito ya toma otro nivel. Aquí en todos lados, así, entonces en mi viaje por Asia fue exactamente lo mismo. Yo veía a alguien de Latinoamérica y era como la de Dios nos hace, ellos se juntan, ¿no? Así hice muchísimos amigos, ¿no? En donde iba caminando por la calle, escuchaba a alguien hablar español y era así con el ¿qué? ¿Alguien habla español? Así era. Entonces, conectar con él fue muy complicado, muy complicado. Por supuesto, con una persona muy amigable, muy cordial. ¿Cuántos días pasaste con él? 2 días. 2 días, 2 noches. Maravillosas. Le regalé un mezcalito, ¿no? Ya. Para que probara algo de producto nacional. Eso es algo bueno que tienes tú como turista, Axel. Siempre llevas producto nacional. Llevas a tu país
a que la gente lo conozca afuera, ¿no? Pero mira, el mejor producto nacional, padrinos. Soy el embajador andando, ¿no? Se puede decir que nadie se ha llevado decepciones conmigo. O sea, una buena plática, ¿no? Ya. Una convivencia salida, bastante. una convivencia súper agradable conmigo, ¿no? Yo creo que soy un buen embajador cultural de México. Yo creo que todos mis amigos extranjeros se han llevado un muy buen sabor de boca de lo que es México conmigo como embajador cultural. Te hablaré de eso en otra ocasión. Probablemente hasta invite a algunos amigos míos, ¿no? testimonios al respecto, ¿no? Porque con la tecnología todo es posible. Vamos a tener mucho invitado por acá. Sí. Le platiqué este proyecto a muchos amigos que están muy interesados en participar. Yeah. Y darnos como su opinión de primera mano. Está muy bien. Vamos a tener muchas perspectivas para que no crean que la nuestra es un dogma, no es una versión absoluta. Nada está escrito en piedra. Exactamente. Bueno, tal vez en el cementerio, ¿no? En el cementerio hay muchas cosas escritas en piedra. Pero esas no se atenen de momento. De momento. Pero pues sí, ese fue nuestro primer acercamiento a Asia. Yo creo que la mayoría de los que nos van a estar escuchando. Y ya que, por decir, es que uno tiene consciente de decir, ok, lo que estoy viendo es japonés, ¿no? Estoy viendo una caricatura japonesa, pero ahí queda, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, ¿qué me llevó a dar un paso más allá de solamente consumir su producto ocasionalmente? Fue la cuestión del idioma. Yo por cuestiones del destino, pues cuestiones de horarios en la universidad termino estudiando japonés. Y es cuando ya le doy como que otro enfoque, ¿no? Otra aproximación de decir, bueno, Japón no solamente son no es el anime, no solo claro. Sus caricaturas, hay una increíble cuestión cultural, historia y muchos otros productos que van más allá de eso, que a raíz del idioma yo empiezo a querer pues consumir, por así decirlo. No sé contigo cuál haya sido esa desviación en tu camino que gracias a eso claro. Estamos haciendo un podcast de esto. Hay dos cosas. Eso va a sonar muy mal, amigo. Tú échalo, o sea, no lo editamos. A ver, la primera evidentemente fue el anime, ¿no? O sea, al ver como... O sea, fue más allá de que lo que estoy viendo en la tele es anime. Es que fíjate que cuando veía... Es que soy un romántico empedernido. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Entonces, fíjate que los animes que más solía ver no eran shonen, amigo. Eran animes muy shoujo. Entonces... Shoujo es un término, es un subgénero del anime uh-huh. que hace referencia a un producto para chicas. Shoujo es como tal la palabra show. Así es. Shoujo es de la escritura y yo es de la parte de una niña. Eso no la parte de niñas. Yo me refiero a la estructura de la palabra como tal. Entonces yo veía muchos animes ten en cuenta que cuando veía esto yo iba en la preparatoria. Entonces veía animes danos un poco de contexto. ¿Qué fechas eran aproximadamente? Bueno, dense en cuenta que tengo ya 27 años. Entonces yo te estoy hablando de hace 12 años, ¿no? Por ahí del 2008, 2007. Sí, 2007, 2008. ¿Qué estaban haciendo? Cuéntanos, ¿qué estaban haciendo en esa época? Bueno, pues yo estaba viendo anime. Yo estaba viendo mucho anime y yo veía muchos animes escolares, ¿no? Entonces no es ni un género, en mucho anime hay cuestiones escolares. Sí, pero shoujos. Entonces la historia se centra mucho en la relación. O sea, básicamente dilo como es, dilo como la audiencia lo quiere escuchar. Veías telenovelas infantiles, veías el equivalente de Amigos al Rescate animado. No, yo sí, básicamente.
Básicamente está ya bien, aquí el anime de estamos hablando de Japón, sí. Entonces no vamos a juzgar en lo más mínimo. Muchísimas entonces la verdad es que yo tenía como esta idealización de las relaciones japonesas, bueno, de personajes de animes, ¿no? Entonces yo decía, yo quiero eso. No quiero ese fue mi primer acercamiento. Traté de tomar clases. Ese romance tímido. Yo era tímido en la prepa. Yeah. Poco a poco se me fue quitando. Pero a mí me da, incluso hoy en día a veces me da pena. Bueno, ya de eso no hablamos. Confiésanos. ¿Tenías la esperanza de que la chica más linda del salón, como buen como protagonista común de todos estos animes, que la chica más linda del salón se iba a voltear en el chico más extraño? ¿De qué hablas? ¿De la nada? Todas mis novias eran las chicas más hermosas del lugar. Aunque fueran en el mismo salón. Así es. O sea, había varios. Para mí todas las parejas siempre son lo más precioso en su momento. Pero hablamos de eso en otra ocasión. Ya. Yeah. Entonces tenía esta idealización, ¿no? Sí. De las relaciones. Gracias a... Y después me empezaron a gustar mucho las japonesas, o sea, como estos rasgos asiáticos. Lo bien llamado fiebre amarilla. Me dio la fiebre amarilla. Entonces... La fiebre amarilla es un término para todas estas personas de Occidente. Estas personas no asiáticas que tienen una obsesión con los rasgos asiáticos. Con los rasgos asiáticos. Así es, y me pasó a mí. Entonces, yo creo que hay que saber admitir que todas las mujeres, o sea, no todas las mujeres japonesas, pero que la belleza japonesa, la belleza asiática es muy característica. Asiática, déjame decirte asiática, porque actualmente en este momento yo prefiero a las coreanas que a las japonesas. Ya llegaremos a la explicación más fondo de esto. Explicarás por qué. Sí. Pero sí, efectivamente, con muchas cosas en la vida, todo empezó con el romance. Con una mujer. ¿Una mujer japonesa específicamente? No específicamente, pero sí con una mujer japonesa. Con la idea de una mujer de japonesa. Una experiencia. Exactamente. Todo empezó con eso. Intenté tomar clases de japonés 3 veces. Una de ellas con mi amigo Toño, que algún día va a venir. Hola Toño, por segunda vez. Hola Toño, por favor ven por segunda vez. Todo empezó con eso. Y se fue desarrollando hasta ahorita, más de 10 años después, haciendo un podcast. Muy bien. Siempre existe ese puente, ese pequeño saltito que necesitas tener para enamorarte de ese lado del mundo en general, ¿no? Es cierto. No me vas a poder negar que si bien entraste por la idea de una mujer asiática o en su momento una mujer japonesa, te terminaste quedando ahí por muchas cosas más, ¿no? Por muchas cosas más. Tantas cosas que esto va a dar para muchos episodios. Yo creo que muchos episodios. Muchos episodios. ¿Cuántas veces no hemos dicho en este capítulo? Ese es tema para otro capítulo. Así es. Al menos 5 veces. Nos vamos a tener que contar. Para no perder temas. Pues nada, me parece que ese fue un primer prólogo. Me suena bastante bien. Primer prólogo, muchas gracias por vernos, los que acaban de ver esto. Ojalá que sigan escuchándonos porque como pueden ver vamos a hacer muchas cosas muy interesantes, muy padres. Así es, yo creo que este es un podcast que le puede interesar a personas con todo tipo de gustos. Exactamente. Pero que tengan algo en común, que es el interés por Asia. Y si no tienen interés, pues igual y a partir de aquí, igual y dentro de 10 años cuando hagan su podcast ya se va a decir, yo empecé porque unos güeyes bien randoms en internet empezaron a hacer un podcast acerca de Asia. Y hay que ser muy claros en esto. Cuando decimos Asia es realmente Asia. Tienen que saber que aquí la persona que está más centrada en Japón es Daniel y tal vez mi amigo Toño. Ya nos aventaremos un showdown con Toño a ver qué tal. Pero mi interés va en otros países de Asia.
Ya hablaremos de eso en otra cosa. Pues nada, sin más por el momento. Pues No hay muchas más. gracias. Muchas gracias por escucharnos y síganos en todas nuestras redes sociales. Vamos a estar En todas las redes ahí sociales. platicando con todos. Así es. Y pues nos esperamos en la siguiente. Así es, nos vemos en la siguiente. Bueno, hasta luego. Cuídense. Ánimo. Sayonara.